Gloria a Jesús de Nazaret, amén. Y bueno, gracias a Dios por su vida, porque usted está aquí y nos visita por primera vez y levanta su mano. Queremos darle la bienvenida en esta noche, que el Señor le bendiga, ¿verdad? Que el Señor le bendiga y la iglesia le dice bienvenido, ¿verdad? Esperamos que nos sigan visitando y que estén con nosotros para el día domingo a las 11 de la mañana. Sabemos que vamos a tener un servicio poderoso en el poder del Espíritu Santo, y la palabra del Señor estará en la mesa para que nosotros nos saciemos, nos alimentemos y caminemos más cada día en su presencia, amén. Así es que gracias a Dios por ello. Y bueno, en esta tarde, ¿verdad? Dios ha hecho grandes cosas esta semana. Así es que por favor vayan repartiendo las clases de esta noche. Vamos a dar esta clase de hoy en esta noche. Me da gusto. Miren, casi casa llena. Dios es bueno, Dios es fiel. A los que ustedes para el domingo prepárense, vayan preparando los brazos para bajar sillas, porque sé que Dios seguirá cumpliendo su palabra. Así es que vamos al libro de Esther hoy en esta noche. Va a ser una clase donde tenemos que impactar, nosotros ser impactados primeramente por la Escritura, y después nosotros con ese impacto en nuestra vida, en nuestro corazón, poder impactar, ¿verdad?, al corazón de otro, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios de misericordia. Hoy veremos una mujer que impactó, una mujer que hasta el tiempo de hoy ha impactado, ¿verdad?, el corazón de aquellos que la leen, de aquellos que saben la historia, y que Dios habla sobre esa fidelidad, ese amor, ¿verdad?, ese compromiso con Dios, ese caminar de seguridad, de fe. Dice la palabra después, la fe, ¿verdad? ¿Qué dice? La certeza de lo que se espera. Yo no lo veo, pero estoy seguro que va a venir. Sí, yo no veo eso, pero estoy seguro que está ahí. Amén. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de que no veo a Jesús, pero es mi rey. Estoy convencido de que no lo puedo ver físicamente, pero Él ha sido mi Salvador. Entonces nosotros, a través de esa palabra que está en Hebreos, avanzamos nuestra vida cristiana, nuestra vida en el Señor de salvación. Y Esther 4:16 en nuestra clase es aquel que nos va a llevar a esta enseñanza en esta noche. Y dice la palabra de Dios en Esther 4:16. Si usted tiene la escritura, usted puede ir a la escritura, y dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igual, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué dice? Que perezca. ¿Usted cree que así dijo Esther? Que perezca. No, dijo que si perezco, que perezca, ¿verdad? Estaba segura que iba a ir a la muerte. ¿Estaba segura que iba a ir a la muerte? No, ella estaba confiada que iba a tener que al Señor en la victoria, ¿verdad? Pero dijo, pero si llegara a perecer, pues que perezca, ¿verdad? Que muera. Y lo más bonito en su Biblia que usted puede tener es que usted subraye este texto, porque este texto nos habla de la seguridad en Dios. Una mujer que tuvo seguridad en Dios en un momento de aflicción, no solamente por ella, sino por un pueblo. Ella se puso por intercesora de una nación. Ella se puso en el lugar de un pueblo para que ellos vieran el milagro de creer en Dios a través de su vida. Ella estaba siendo guiada por el Espíritu para que los demás pudieran ver en vivo, ¿verdad?, que había un Dios de poder, un Dios que iba a abrir sus ojos a lo sobrenatural, que era la salvación de sus almas, de sus personas, de sus familias. Por eso en el 16 ella hace esta convocatoria y le dice a su tío, ¿verdad?, que fuera y que buscar, que les dijera al pueblo, lo reuniera, y dice: reúne a todos. Si usted subraya ahí, dice: ¿a quién? A todos. Así que se subraya esa palabra en la Biblia donde dice todos.
No dijo ni el más chiquito ni el más, dijo todos. No dijo solamente los ancianos, dijo todos. No dijo solamente las mujeres ni los hombres, dijo todos. Los judíos, ¿verdad? Que se hallan en ¿dónde? En esa ciudad, en el territorio. Amén. Nosotros tenemos un territorio físico y ese territorio es su iglesia. Usted tiene que estar puesto por su territorio. Usted tiene un territorio, su casa. Usted tiene un territorio, su familia. Usted tiene un territorio de su vida. Usted tiene que estar bien pendiente de su territorio. ¿Ok? De su territorio. ¿Verdad? Los animalitos marcan su territorio. Ahora los cachorros que tenemos en la casa, si usted los viera cómo marcan el territorio, y cuidadito y se le pase la pata al otro, ¿verdad? Porque ahí andan buscando su territorio. Y dice, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis ¿en cuántos? En 3 días. Pero fíjense, aquí me llama la atención algo. Ella iba a ayunar por el pueblo para presentarse ante el rey. Pero le dice al tío, reúne al pueblo para que ustedes, ¿qué? Ayunen, ¿por qué? Por mí. ¿Se da cuenta? O sea, ella estaba poniéndose intercesión por un pueblo, pero les dijo, pero ustedes háganlo, ¿por qué? Por mí. Porque yo los fortalezco a ustedes y ustedes me fortalecen a mí. Entonces, ella estaba viendo, ella estaba hablando y declarando que este pueblo completo se iba a poner ¿por quién? Por ella. Porque la que llevaba la carga de la intercesión era ella, la que la iba a desarrollar físicamente iba a ser ella. Y les dice, pónganse ustedes a orar por mí y ayunar por mí. Dice, ¿cuántos días lo iban a hacer? 3 días. ¿Nada más en la mañana? No. ¿Nada más en la tarde? No. Que iban a hacerlo día y noche. Sacrificio. Si usted quiere ponerle ahí es sacrificio. Iban a tener que hacer un sacrificio de su carne, un sacrificio para Dios. Algo que les iba a costar trabajo. Algo que te cuesta trabajo. Lo que no te cuesta trabajo no lo valoras. ¿Cierto? ¿Cierto? Cuando algo no te cuesta trabajo, medio lo desprecias, ahí como que no le tomas tanta importancia, pero como a ellos les iba a costar trabajo, ellos iban a estar esos 3 días recordando por qué lo estaban haciendo. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Y dice, y yo también lo voy a hacer ¿con quién? Con mis doncellas y ayunaré igualmente. Y podría caber aquí tú por mí y yo por ti. Un pueblo que pelea, yo por ti y tú por mí. Y dice, y entonces entraré al rey y aunque no sea conforme a la ley, iba a romper las reglas. Dijo, aunque no sea ¿qué? Conforme a la ley. Aunque no sea lo normal. Aunque no sea lo que siempre sucede. Aunque no sea lo que siempre pasa. Las cosas de Dios siempre son sobrenaturales porque no siempre pasan igual. Amén. Entonces le digo, ¿verdad? Entonces, aunque no sea conforme a lo natural, va a suceder algo sobrenatural. Porque estaban en la búsqueda, en la intercesión, en el orar, en el buscar la presencia. Y entonces dice, pero en esa búsqueda, yo tengo que encontrar esa verdad. Y si perezco, que perezca. Pero estaba segura que iba a hacer algo, que iba a mover algo sobrenatural de Dios para ese pueblo. Amén. Al favor de Dios sobre ese pueblo. Nosotros hemos visto que no es suficiente hacer solamente una cosa. Siempre es necesario empezar a hacer cosas diferentes. Siempre a veces lo que no cuesta trabajo, como le decía hace rato, no se valora. Pero nosotros debemos de saber que cuando nosotros empezamos a valorar el Evangelio, cuando nosotros empezamos a valorar la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a valorar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, va a venir mucha oposición por el enemigo, porque al enemigo no le gusta vernos en victoria. ¿Escucha eso? No le gusta verlo a usted en victoria. El enemigo siempre lo va a querer ver derrotado, la va a querer ver caída, lo va a querer ver triste, la va a querer ver abatida, pero dice Jesús, yo estoy ahí contigo. Amén. Él es el que levanta, el que le busca. Y usted puede ver que es algo importante que el Señor
en este tiempo está haciendo que Dios, su presencia descienda sobre los lugares donde hay una búsqueda. Y Esther estaba en una búsqueda. Esther estaba buscando en la presencia de Dios. Amén. Dice entonces nuestra clase, ¿alguna vez ha considerado lo que está haciendo no es suficiente? ¿Que hay algo más que hacer en la vida? Sí, ¿verdad? A veces como que decimos, como que algo me falta, como que hay algo. Bueno, en realidad existe mucho más que usted puede hacer, porque Jesús vino hace más de 2000 años. Su nacimiento impactó la historia, ¿verdad?, de la humanidad y la dividió para siempre. Desde entonces existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Cada uno de nosotros puede hacer lo mismo. Nosotros podemos vivir en un antes de Cristo y tenemos una historia después de Cristo. ¿Cuántos tienen una vida después de Cristo? ¿Verdad? ¿Y cuántos tenemos una vida antes de Cristo? ¿Verdad? Esa vida que cuántos dolores de cabeza. Pero que ahora que tenemos a Cristo, ¿verdad?, podemos decir que no estamos solos, que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Cada uno puede hacer lo mismo. Cristo nos dijo que estamos llamados a impactar el mundo con un poder sobrenatural. Amén. ¿Por qué dice que eso podemos impactar con un poder sobrenatural? ¿Por qué poder decir que nosotros vamos a impactar algo? ¿Por qué impactarlo? Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos gente extraordinaria, humanamente hablando. Nosotros no tenemos poderes, pero tenemos a alguien que es poderoso. Tenemos a alguien que nos da la salvación. A través de la salvación tenemos el poder de la palabra. A través de la salvación nosotros obtenemos las promesas de Dios para nuestra vida. A través de la salvación obtenemos una vida, quizá, hermano, que esa vida va a ser de mayor batalla, pero va a ser de grande victoria. Amén. Usted no va a dejar de pelear la buena batalla, porque dice la Escritura, el apóstol dijo que vamos a tener siempre la lucha y la pelea en la batalla, pero vamos a tener esa convicción de que cuando estemos peleando vamos a obtener una victoria grande para nuestra vida. ¿Ha oído usted eso que dice que el que persevera alcanza? Pero en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores día con día. Amén. Porque no es que perseveremos en algo que vamos a ver material, sino perseveramos porque sabemos que Él va con nosotros caminando, que Él va con nosotros en el camino de nuestra lucha, en el camino de nuestra prueba. Váyase a Juan 14:12, y ahí en la Escritura, ¿verdad?, dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy ¿a quién? Al Padre. Y si nosotros podemos desglosar esta palabra, nos puede decir que nosotros tenemos ese poder sobrenatural de Dios cuando estamos en una búsqueda constante de su presencia y una búsqueda constante de sus palabras, de sus promesas, y caminamos en fe, por fe en ellas. Amén. Cuando usted tiene la fe puesta en las palabras de Dios, usted va a caminar en victoria. Amén. Cuando usted tiene fe en las promesas que Jesús dejó. ¿Y cuándo es la fe? Porque la fe es creer. Cuando usted cree en las promesas de Dios, usted se va a levantar en victoria. No importando lo que esté pasando en su vida, no importando lo que esté sucediendo en ese momento, no importando lo que le digan los demás, si usted cree las palabras de Dios que vienen en la palabra, usted va a ver resultados, porque el que habla es Dios y su palabra no vuelve vacía. Amén. Por eso Dios quiere que siempre estemos inyectados de su palabra, siempre quiere que estemos metidos en la palabra, siempre quiere que estemos ardientes buscando la palabra del día, porque Dios desea que nuestro corazón esté rebosando de su presencia, y su presencia viene a través de la palabra, de la búsqueda en la oración, del encuentro con Dios en el ayuno. Pero Dios lo que desea es que nosotros lo conozcamos
Y no hay otra manera de conocer lo que Él ha hecho y sus maravillas si usted no lee la palabra de Dios. Por eso es importante que usted lea la palabra para que conozca el gran Cristo de gloria que Dios ha permitido que usted y yo tengamos a través de Jesucristo. Amén. Ese Jesús tan hermoso, ese Jesús que hace todo por nosotros, ese Jesús que hace maravillas y grandes milagros, ese Jesús es el que nos da de su palabra día por día. Amén. Hoy Dios va a hacer en su corazón lo que usted está pidiendo. Hoy viene triste. Yo quiero decirle que se levante en el nombre de Jesús. Que Dios tiene la respuesta que usted está buscando. Que no importa lo que le digan los demás. Si los demás no creen, usted no se preocupe. Si usted cree, el Señor responde conforme a su fe. Porque todo nos da una medida de fe. Y cuando usted empieza a aplicar la fe, entonces viene la mano salvadora de Jesús. Su palabra es vital en nuestras vidas. Su palabra es vital en nuestras vidas. No busque más. Jesús ya lo encontró usted. Jesús tiene esa palabra para usted. Hoy Dios le dice que se levante. Que no deje que nada lo arrastre a donde lo quiere llevar para atrás. Porque Dios se ha levantado con poder. Decían que Él estaba muerto, pero nosotros hemos encontrado un Cristo vivo. Ese Cristo vivo nos ha dado vida en abundancia. Y cada día nos muestra su amor para caminar con Él. Entonces dice la palabra que Él nos va a dar ese poder. Y que los que creemos en Él haremos las cosas que Él hace. Porque podemos estar buscando de su presencia, pero el poder no viene de Él. El poder viene ¿de quién? Del Padre. Así como Jesús tenía ese poder del Padre a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos la misma posición en Jesús. Tenemos ese poder para hacer lo que el enemigo ha querido quitarnos y abatirnos. Nosotros decir por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y con la sangre de Cristo, no tienes parte ni suerte sobre mi vida. No tienes parte ni suerte sobre mi trabajo. No tienes parte ni suerte sobre mi casa. No tienes parte ni suerte sobre mis hijos. Porque ahora yo soy más que vencedor en Jesucristo. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Aún nadie ha impactado al mundo como Jesús lo hizo. Nadie. No hay nadie. Porque la gloria de Dios, Dios es el mismo, es la misma gloria. Dios es la misma gloria y es única. Por eso no ha habido nadie que impacte al mundo. Hay hombres y mujeres que hablan la palabra, que Dios los usa, pero nunca van a llegar a ser como Dios. Nunca. Hombres y mujeres con dones, con prodigios, que hacen milagros a través del poder del Espíritu Santo, pero nunca van a ser Dios. Porque Dios solamente hay uno. Y ese Dios es la ventaja que usted y yo tenemos que conocernos. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Jesús. Y muchos nombres, hombres y mujeres cuyos nombres aparecen en la Biblia han dejado sus huellas en la historia, como la que vamos a ver hoy en la noche, esta noche. Una de esas personas es la reina Esther. Y vamos a entrar. ¿Cuántos han leído la reina Esther? ¿Cuántos la han leído? ¿Les ha gustado la historia? Un día vimos una película, ¿se acuerdan? Y dice que entonces esa persona es como Esther. Los antecedentes de Esther no eran glamurosos, más bien eran humildes. Su inicio de Esther fue una mujer de pueblo, ¿verdad? Una mujer que venía de la judía, que no tenía padres, que había sido recogida y que su historia no era una historia de una reina, sino Dios la convirtió en una reina. Un propósito de Dios para su vida. Así es el mismo propósito que Dios tiene para usted, para su vida. ¿No ha oído esa expresión? No doy ni 3 pesos por esa persona, ¿verdad? No doy ni 2 pesos, ¿verdad? Es despreciativo, ¿verdad? Es más, no doy ni 25. Pero dice Dios, yo doy toda una vida. Y Dios nuestra vida la transforma y nos hace diferentes. Y cumple el propósito por el cual fuimos llamados y creados. ¡Qué hermoso!
Qué hermoso que usted y yo estamos llamados y destinados para hacer algo en las manos del Señor. Los antecedentes de Esther nos lo dejan claro en la Escritura, y aunque su final fue grandioso ante los ojos de los hombres y los ojos de Dios, su historia supera cualquier historia que se haya escrito en forma de novela. Y dice ahí, ella pasó de ser una niña huérfana a convertirse en la reina de uno de los reinos más poderosos de la tierra en esa época, que era el Imperio Persa. El Imperio Persa del rey Asuero, una cultura, ¿verdad?, que si usted la lee en geografía, esa cultura impactó, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. Esa cultura también trajo desarrolló algunas estrategias de guerra. Esa cultura también trajo unas estrategias de gobierno en aquellas épocas, y está plasmado sobre la historia del mundo. Y podemos comprobar que lo que dice la Biblia está correlacionado con lo que dice el mundo. Amén. Que cuando hay investigaciones de geología, cuando hay investigaciones de geografía, cuando hay investigaciones de la historia de los pueblos, de las civilizaciones, aparece que todo está paralelo a la Escritura, y que fue una verdad, y que es una realidad, y que sí sucedió. Eso es lo más interesante de la Biblia, que la mayor y todas las cosas que están aquí fueron verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene un Dios de verdad. Usted tiene un Dios de verdad. Dígale de al lado, tú tienes un Dios de verdad. Dile, tú tienes un Dios de verdad. Tienes un Dios de verdad. Y ese Dios de verdad nos ha buscado, hermanos. Ese Dios de verdad lo ama a usted por su nombre. Ese Dios de verdad lo acaricia cuando usted lo necesita. Ese Dios de verdad viene y le da fuerzas cuando usted se siente cansado. Ese Dios de verdad lo levanta en el momento que usted necesita ser levantado. Ese es el Dios de verdad. Es el Dios de verdad que camina y lo cuida en sus momentos de angustia. Dios pone esto en mi corazón para que se lo diga hoy. Es el tiempo que usted crea en ese Dios de verdad. Ese Dios de verdad es el que busca la alabanza de su pueblo. Ese Dios de verdad es el que busca un hombre, una mujer entregado en la palabra. Ese Dios de verdad es el que busca un hombre, una mujer que le cree las promesas que le ha puesto. Es un hombre más grande de lo que usted puede pensar. Usted diría, pastora, pero ¿cómo un hombre así? Ese Jesús que entra tan omnipotente, tan rey, y dice, quiero escuchar a mí, quiero oír su oración. Estoy buscando hombres y mujeres que me crean. Ese Jesús de Nazaret. Ese es el Jesús que quiere hacer cosas grandes y fuertes en nosotros. Y así lo hizo con Esther. Y en ese momento Esther impactó al mundo porque era una mujer con una asignación. Era una mujer con un propósito establecido. Era una mujer que tenía parte de Dios, y la había puesto y la había creado porque sabía que esa mujer en su momento, al momento de crecer, se iba a volver entonces ella una guía para el propósito que necesitaba en el pueblo judío. Hay veces que nosotros no creemos que Dios puede hacer algo en nosotros. Nosotros no creemos que Dios nos pueda usar. Nosotros no creemos que Dios nos pueda hacer algo bueno de nosotros. Pero Dios tiene planeado nuestro presente, nuestro futuro, llenos de fin en nuestro pasado. Dios tiene algo bueno para su vida. Dios tiene planes extraordinarios para usted. Porque por Esther hizo algo que era un plan extraordinario para su vida, que salvó no solamente una vida, salvó todo un pueblo. Y Dios sabía que la necesitaba en ese tiempo. Por eso Dios le permitió a usted nacer en su tiempo correcto. Por eso usted no nació, ¿verdad?, en otro año. Usted nació en el año que debió de haber nacido.
¿cierto? ¿verdad? De Odisea Burbujas para acá, de Parchís y Timbiriche, ¿ah? De Napoleón. ¿Pero por qué le pongo estos? Porque son los ejemplos que usted para que usted se ubique en las épocas del mundo, ¿cierto? Venimos de allá, ¿sí? En los años 70, en los años 80, en los años 90, ¿verdad? En los 50, si se no me deja atrás, en los 50. Dios no nos hizo nacer en otra época, porque Dios sabía que usted está diseñado para un tiempo perfecto en sus manos. Amén. Esther fue diseñada para un tiempo perfecto en sus manos. Diga, yo soy diseñado para un tiempo perfecto en las manos de Dios. Usted es diseñado para un tiempo perfecto en las manos de Dios. Y dice entonces, la mayoría de personas cuando se les habla de un huérfano, lo único que alcanzan a ver es alguien solo, alguien abandonado, es alguien que no tiene esperanza, ¿verdad? Porque cuando eres huérfano, cuando es uno huérfano, no hay papá, no hay mamá, entonces se la pasa solo, se la pasa solitario. Por eso fueron creados los orfanatos. Por eso fueron creados para que tuvieran una idea de cómo podría ser un hogar. Por eso hubo gente tocada para que pudieran hacer esos lugares donde refugiaban esos niños, huérfanos, sin padres, sin madre. Y eso pensaban que podría ser Esther. Esther caía en ese diseño humano, pero Dios tenía planes para su vida. Dios tenía planes diferentes. Pero eso no fue lo que Dios vio en Esther. De hecho, que fuera coronada reina de Persia, eso sí lo vio Dios. Muestra cómo Dios puede transformar el corazón de una persona al fin de que sirva a los propósitos ¿de quién? De Dios. Su corazón de usted ha sido impactado por Cristo Jesús. Por eso usted ahora es llamado hijo de Dios, para que usted cumpla ahora los propósitos que Dios tiene diseñados en usted para el reino de Dios. Amén. Por eso dice, ay, ¿por qué me da por leer la escritura? ¿Por qué ahora me da como que quiero predicar? Ah, ¿por qué ahora me da como que quiero cantar? Ahora, ¿por qué me da porque quiero hacer algo? Porque Dios tiene un diseño perfecto para tu vida. Porque Dios quiere que tú le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que tú vayas delante creyendo lo que Dios va a hacer en ti. Que tú vayas caminando creyendo lo que Dios va a sacar de ti. Pero si tú no lo crees, por más que te lo digan los demás, pero tú no lo crees, tú no puedes avanzar. Tú necesitas creer lo que Dios piensa de ti. Porque cuando tú crees lo que Dios piensa de ti, tú la tienes ganada. Porque tú sabes y sabes y sabes que es Dios mismo el que ha dado promesa de vida para ti. Porque tú sabes que Dios tiene un plan específico para ti. Y Esther, en este momento, ella no sabía lo que iba a pasar en su futuro, pero sí estaba viendo cuál era su presente. Extrañaba quizás a su madre, quizás a su padre, ya había quedado ahí con un tío. ¿Y cuál iba a ser su futuro de Esther? Pero Esther tenía algo, tenía fe. Confiaba en lo que su tío le decía, que había un Dios. Sabía que había un Dios en su generación, en su pueblo, y confió sobre esa palabra. Nosotros en muchas ocasiones tenemos palabras de vida aquí en este lugar, aquí en este libro hermoso, pero nos falta creer en ellas para acrecentarlas en nuestro corazón. Y cuando tú las crees y las acrecentas en tu corazón, tú entonces te vuelves como aquel árbol que lleva fruto y empieza a dar fruto sobre esa palabra que Dios dio para ti. ¿Me estoy explicando? Usted tiene que saber, ¿verdad? Así como Esther fue transformada, ¿verdad? Puede transformar el corazón de una persona a fin de que sirva los propósitos. Pese a que esta joven llegó a convertirse en la reina, no se llenó de orgullo. Hay algo que nuestro corazón siempre tiene que cuidar caminando con Dios. Y no es contaminarse de las obras del mundo. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre, un joven que se llamó Daniel. Y Daniel decidió no contaminarse con las cosas del mundo.
Amén. Daniel tuvo una decisión. Daniel capítulo 1 por el verso número 10 más o menos. Dice que él decidió no contaminarse con lo que había en la ciudad donde había sido